Bendiciones, hermano. Mi nombre es Zuleima Espinosa y esto es Píldoras de Fe. Hoy pido a Dios que toda persona que tenga la oportunidad de escuchar este salmo sea directamente ministrado por el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, vamos a escudriñar el Salmo 68. Este Salmo 68, no sé cuántos videos vamos a tener que hacer de este Salmo 68, porque hay mucha tela que cortar aquí. Es un salmo bastante particular. El título del salmo es El Dios del Sinaí y del santuario. Pero entonces vamos a empezar. ¿Qué es el Sinaí? Es un monte, es el monte Sinaí. Es una montaña que está situada al sur de la península del Sinaí, al nordeste de Egipto. Está entre África y Asia. Ahora bien, ¿qué pasó en el monte Sinaí? Moisés descendió del monte Sinaí y vio a los israelitas adorando al becerro. Es el Sinaí, se dice que es el monte Horeb, ¿sí? Entonces, vamos a ver, dice que el Salmo nos da la información de que es al músico principal, Salmo de David cántico, ¿sí? La mayoría de los comentaristas creen que este salmo está relacionado con la llegada del arca del pacto a Jerusalén. Esto lo dice en 2 de Samuel 6. Y que celebra no solo ese evento, sino también la fidelidad de Dios para darle a Israel la victoria sobre sus enemigos y hacer que Jerusalén sea lo suficientemente segura para llevar el arca a la ciudad. Pero hay otros estudiosos, escudriñadores de la palabra, como George Horn. Él describió cómo este salmo fue asignado a Pentecostés en la liturgia anglicana. O sea, él dice que sin duda, porque escribe los dones dados en la ascensión, y se cita en Efesios 4, dice este salmo hermoso, sublime y completo, pero muy difícil. Dice que es uno de los que la iglesia ha designado para ser utilizados en el Pentecostés. La composición de este salmo lo ubica como en un desafío para los comentaristas y para mí. Les confieso que oré, estudié y le pedí al Señor discernimiento por todas las cosas que se ven acá, ¿cierto? Adam Clark escribió, dice, no sé cómo hacer un comentario sobre este salmo. Es el más difícil de todo el libro de los salmos. Es un salmo particular, hermano, y se han atribuido diversas calificaciones, por ejemplo, como el más hermoso, pero el más difícil de entender. Otros dicen que es el titán de los salmos, ¿sí? Otro dice que es el monumento a la aporia y al arte exegético. La aporia es un enunciado que contiene una dificultad de orden lógico, y el arte exegético es la interpretación objetiva del significado de un texto, es decir, su explicación de forma literal e investigativa, ¿sí? Aunque en algunos contextos también habla pues como una explicación filosófica, histórica o religiosa, ¿sí? Estos títulos se le han propiciado por las numerosas complicaciones e inseguridades textuales y exegéticas que muestra, hermano, el Salmo 68, ¿ya? Entonces vamos a ver. El Salmo 68 forma diversas formas y géneros literarios que en su mayor parte son como himnos, ¿sí? Aparecen varios cantos cananeos e israelitas, están como fusionados en un cántico postelésico. ¿Qué es eso? El periodo postelesílico,
tesílico es un periodo de la historia de Israel entre el regreso del exilio en Babilonia y la ocupación romana, ¿sí? Eh, Esto está asociado a asociaciones cúlticas, ¿sí? Entonces, los salmos se distribuyen según su género literario, ¿cierto? Hay oración, hay himno, hay cántico, hay meditación, hay exhortación, increpación, alocución, oráculo, composición, una mezcla de varias hablas de los géneros anteriores, ya que por esto, por la diversidad de voces y la forma como está escrito, es un salmo difícil. Yo para mirar las voces aquí tuve que de verdad pedirle al Espíritu Santo muchísima sabiduría. Vamos a ver el contexto histórico de este salmo. Primero que todo, es un salmo davídico, ¿sí? Y hay varias situaciones, ¿sí? Que nos pueden decir de este salmo. Entonces, una podría ser el traslado del arca a Sión. Esto nos lo diría en 2 Samuel 6:1, ¿sí? Puede ser también la victoria contra los amonitas. Esto lo dice en 2 Samuel 2, cuando regresa ¿quién? El arca a Sión, ¿sí? Otros dicen que es una composición de la época de la opresión seleucida y habría sido redactada con motivo de la repatriación de los judíos de Egipto en tiempos de Ptolomeo Filadelfo. ¿Sí? Esto fue en el año 274 antes de Cristo. Otros rebajan la época de composición a los tiempos macabaicos, o sea, se aludiría a la liberación de los judíos que fueron llevados en cautividad a Galad en tiempo de Judas Macabeo. Y hay otros que dicen que el salmo es davídico, pero que fue aumentando progresivamente por exigencias del curso litúrgico con nuevas añadidurías poéticas, o sea que originalmente fue uno y se le fue añadiendo más versos. Es un salmo en total de 35 versículos. Vamos a ver entonces, aquí hay varios estudiosos que le dan diferentes estructuras a este salmo. Yo me identifiqué con una, pero bueno, vamos a conocer las otras. Este salmo se desarrolla como una celebración litúrgica solemne de las victorias de Yahweh. Entonces, hay un estudioso, se llama Miller y Casuto, y él lo divide en 20 fragmentos agrupados en dos partes, ¿cierto? Él habla de dos voces en este salmo. Luego hay otro estudioso, Lesetré, dice que consta de tres partes, una parte histórica, una parte descriptiva y otra parte parenética, o sea, del sermón, ¿sí? Y Arconada lo divide en cuatro partes, que es una invitación a la alabanza de Yahweh, luego la primera celebración de las victorias, donde hay un himno, un cántico, luego una segunda celebración de las victorias con un oráculo. El oráculo se refiere como a un mensaje o a una revelación divina solemne, ¿sí? Y la otra parte habla de un Yahweh que va a ser victorioso en el futuro, ¿sí? Entonces aquí vemos diferentes interpretaciones de este Salmo 68. Hermanos, el Salmo 68 es un salmo a cuatro voces. Tiene una voz de imprecación. Ya sabemos que en la imprecación se pide el castigo de los enemigos, se pide el castigo de los que están poniendo contra el reino de Dios, ¿sí? Entonces se pide ahí por esa imprecación. La segunda voz es la voz de fe. Luego, la tercera voz habla de la historia de la salvación. Y como siempre, David tiene fe y alabanza, ¿verdad? Él es un
alabador propio, un adorador del Padre. Vamos a ver entonces, hermano, esta primera voz. La voz de la imprecación que tiene los versículos 1, 2, 21 y 30. Dice, levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. O sea, dice que los esparza, ¿cierto? Ahí usaron la frase de Números 10:35. ¿Por qué? Porque David proclama el triunfo de Dios sobre todos sus enemigos, ¿sí? Cuando sale algún oponente, él puede oponerse. Dice, están todos esparcidos, ya que Moisés dijo estas palabras cuando el arca del pacto condujo a Israel desde cuando condujo el acta del pacto desde el monte Sinaí a Israel. Ya David sabía que era apropiado decir las mismas palabras cuando el arca llegó a Jerusalén, su lugar de descanso, ¿sí? Entonces, es como esa primer versículo que está hablando ahí. Luego dice, como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, asimismo van a perecer los impíos delante de Dios. Mira, hermano, ahí hay algo tremendo, porque es que la cera es dura solita, pero si la pongo al fuego, se vuelve suave. Mire, los impíos, los que no conocen de Dios, son altivos hasta que se entran en contacto con el Señor. Y luego se desmayan de miedo y sus corazones se rinden como cera cuando sienten su poder. Mire, hermano, yo sé que usted ha conocido en el futuro personas. Yo misma era muy dura antes de conocer la palabra, antes de entregarle mi vida a Dios. Y mire, a medida de que el Padre envía su Espíritu Santo sobre usted y usted le acepta, usted se va derritiendo como la cera ante el calor y el fuego del Espíritu Santo de Dios. Usted solamente necesita creer en el Padre. Dice, ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. Entonces, mire que él ahí está diciendo, mire, al describir la victoria de Dios, David usa la imagen de Génesis 3:15, donde Dios prometió que el Mesías heriría a Satanás. Por eso él dice, ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, ¿sí? La victoria será total con el pueblo de Dios caminando como vencedor, porque tu pie se enrojecerá de la sangre de tus enemigos. La testa cabelluda, es decir, sus enemigos más feroces y terribles, porque en la antigüedad muchas personas solían usar el cabello largo y desgreñado para que su apariencia fuera más temible ante los enemigos. Finalmente dice, reprime la reunión de las gentes armadas. A ver, las gentes armadas y los toros denotan las opresiones alborotadoras y seductoras de las naciones. Deben llegar a su fin, ya que las naciones que han armado la guerra y los tributos sean humilladas y despojadas. ¿Sí? Dice, la multitud de los toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. ¿Sí? Entonces él está hablando de que todos se deben someter al Padre. ¿Sí? Y que se van a ser esparcidos a los pueblos. En los pueblos, las personas, los ejércitos, los pueblos que se complacen en la guerra no van a tener buen fin. Entonces esta es la primera voz de este Salmo 68, que es la imprecación.
Bendiciones, hermano. Esta es la primera parte del Salmo 68. Suscríbase y dele like.